Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga y les pido de todo corazón al Señor que les permita seguir disfrutando de estas enseñanzas que cada día pasamos por estas vías con la intención en nuestro corazón de compartir la palabra de Dios, que otros conozcan de nuestro Señor Jesucristo y vengan a Él y sean salvos. Porque todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Continuamos hoy con nuestras enseñanzas en el Evangelio de Juan y ya estamos en el capítulo 10. Hemos hecho 2 enseñanzas acerca del buen pastor y hoy continuamos en el capítulo 10 del versículo 16 al 21. La palabra de Dios dice así, Juan 10 del 16 al 21. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la puede quitar, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Qué palabras de nuestro Señor. Como siempre, Jesús enseñando y aquellas autoridades religiosas contradiciendo, no querían escuchar, estaban ciegos espiritualmente y por eso causaban divisiones. Pero Jesucristo aquí está hablando algo importante para nosotros. Había otras ovejas que no eran del redil. Aquí en el capítulo 10, cuando él habla del redil, en Juan 10, está hablando del pueblo de Israel. Pero estas otras ovejas, dice Jesucristo, que también oirán su voz. ¿Quiénes son estas otras ovejas? Los gentiles. Se está refiriendo a que la palabra y la salvación no es solo para los judíos, sino también para los gentiles, para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Todo el que oye su voz tendrá un buen pastor y habrá entonces un solo rebaño y un solo pastor. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16 lo siguiente. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Noten entonces que aquí en Efesios el apóstol Pablo hace mención de esta unión del rebaño. Cristo no es el rebaño, no sería el rebaño nada más de los judíos, sino que Cristo sería también el pastor de las ovejas, los gentiles. Un solo rebaño, un solo pastor. En este nuevo rebaño que Cristo vino a unir, incluiría al judío, al gentil, al rico, al pobre, al siervo, al libre, al varón, a la hembra, al negro, el blanco, la gente de todas las naciones, de todas las tribus. Todo aquel que en él cree será parte de este rebaño. El rebaño cuyo pastor es el buen pastor, el príncipe de pastores, nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 17 allí, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es interesante lo que dice aquí. Él voluntariamente
Por la voluntad de Dios, Él es nuestra salvación. Él murió por nosotros, se ofreció como ofrenda por nuestros pecados y nosotros debemos amarle, creer en Él y amarle. El Señor aquí afirma en los versículos 17 y 18 que Él entregaría su vida voluntariamente por nosotros. Ningún hombre podía quitarle la vida a Jesús. Siendo el Dios, Él podía bajarse de la cruz. Pero Él lo hizo voluntariamente. Él dice aquí que Él entregó su vida en la cruz para pagar por nuestros pecados, pero lo hizo voluntariamente, pero también dice que volvería a tomarla en su resurrección. Y eso fue lo que pasó. Él estaba haciendo estas declaraciones aquí antes de ir a la cruz. Él iría a la cruz, moriría en la cruz derramando su sangre por el mundo pecador, pero Él resucitaría venciendo con esto la muerte. Demos la gloria a Dios porque Jesucristo vino a salvar a esta humanidad caída en pecado, que andaba en tinieblas, en oscuridad, porque no conocían la luz, y Cristo vino a traer la luz a este mundo que andaba en tinieblas, como lo dice allá el profeta Isaías en el capítulo 9 y versículo 2, y como también lo dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículos 4 y 5, que Él es la luz que vino y que resplandece sobre las tinieblas. Volviendo a Juan, capítulo 10 y versículo 19 al 21, la palabra de Dios nos dice así: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de demonio. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Refiriéndose aquí a cuando le creó la vista a aquel ciego de nacimiento, lo cual vimos en el capítulo 9. Se produjo, por las palabras de Jesús, como siempre producían gran disensión entre los judíos. Había división por lo que Cristo hablaba. Unos eran ovejas y otros no eran ovejas. Ese era el problema. Unos oirían y otros no oirían. Unos creían y otros no creerían. Es igual en la actualidad. Unos creen y otros no quieren creer cuando se les habla la palabra de Dios. Pero todo aquel que cree será salvo. Dice la palabra de Dios que el que cree en mí tiene vida eterna. Eso lo dice Jesús en Juan 6:47. También dice la palabra de Dios en la epístola a los Romanos capítulo 10 y versículo 13, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es clara la escritura, pero unos creen y otros no quieren creer. Pablo predicó, unos creyeron y otros no. Cuando nosotros predicamos, algunos creen y otros no. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es nuestro Mesías. Él es Dios. Él es nuestro Salvador. El que cree en Jesús será salvo y el que no cree será condenado. Miren un momentito Juan 3, versículo 18. Juan 3 y versículo 18, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy claro, y por toda la historia la gente ha sido así. Unos creen, pero otros no quieren creer. Entonces, el trabajo es seguir predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el que cree será salvo. Usted, la pregunta es, ¿usted en quién cree? ¿Cree usted en el Hijo de Dios? ¿Cree usted en Jesucristo? ¿Cree usted que Jesucristo vino a morir en la cruz y resucitó al tercer día para perdón de nuestros pecados? Acepte usted a Cristo como su Salvador personal y será salvo. Dice allá
en Juan 3:18, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Arrepiéntase de sus pecados y crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, esta afirmación está en la palabra de Dios y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Nadie lo podía matar a él. Nadie podía quitarle la vida. Hay muchas disensiones entre quién mató a Cristo, que si los judíos, que si los sacerdotes, que si los romanos. Él murió por todo. Pero él dice aquí en este pasaje que él voluntariamente puso su vida porque había recibido el mandamiento del Padre de poner su vida para volverla a tomar, para vencer con esto la muerte y con esto perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Si usted cree, será salvo. Si no cree, le espera el infierno. Yo creo en el Señor Jesucristo. Él es mi Salvador personal y yo sé que Él vino, la Biblia lo dice, a este mundo, murió en la cruz derramando su sangre, resucitó al tercer día para pagar por nuestros pecados. Que el Señor les bendiga.